Muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Hoy estaré contigo de esta forma, virtualmente, debido a que estoy cumpliendo con un compromiso ineludible. Sin embargo, me he ocupado de dejarte esta grabación. La estoy grabando de madrugada, por cierto, para que tengas información fresca sobre el contenido de tu clase. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer y es el tema sobre polígonos. Bueno, nosotros introdujimos un poco con algunos conceptos de geometría que por supuesto son importantes también como recordatorio sobre lo que aprendimos en el grado de primero básico. Pero bueno, recordemos que un polígono es una figura limitada por segmentos que se intersectan en sus extremos formando ángulos. Vamos a ver uno de ellos y tal vez esta definición es un poquito elevada por las nubes, pero es bien sencilla realmente. Y los polígonos se nombran según el número de lados que tiene. Por ejemplo, si tiene tres lados, triángulo; si tiene cuatro lados, cuadrilátero, cuatro, ¿no? Si tiene cinco lados, pentágono, por ejemplo, etcétera. No creo que eso es algo que viste en primero básico, pero bueno, aquí tienes un polígono, entonces ya puedes ver que este polígono, como hemos mencionado, es una figura que está limitada por segmentos. Esos segmentos, como puedes ver ahí, vamos a ampliar esto, esos segmentos se cruzan en un punto, cada uno, ¿cierto? Y simplemente esto es un polígono, pero hay que notar que en el punto donde se cruzan los segmentos forman un ángulo. Acuérdate que un ángulo es la amplitud que hay entre dos líneas que se intersectan o se cruzan en un punto. Por ejemplo, mira estas dos líneas, se están cruzando aquí o se están intersectando. Entonces, la medida de la amplitud entre estas dos líneas es un ángulo. Ahora, nota entonces que el polígono, ya que está formado por segmentos que se cruzan en un punto, también forma ángulos. Por eso se llama polígono, muchos ángulos. Ahora, los polígonos se componen de varios elementos. Primero tenemos los lados como tales, que son los segmentos que ya mencioné. Son estos. Pero luego tenemos los vértices. ¿Qué son los vértices? Los vértices son precisamente el punto donde se cruzan los dos segmentos. A eso le llamamos vértices. O si lo quieres en palabras muy sencillas, las esquinitas, ¿no? Esos son los vértices. Luego tenemos los ángulos. Ya mencioné sobre los ángulos. No es necesario volverlo a mencionar. Y luego tenemos las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Son estas líneas, mira, que van de un vértice al otro. Cada uno de estos vértices traza una línea hacia otro más. O sea, prácticamente cada vértice tiene dos diagonales, ¿sí? Y el polígono como tal, ¿cuántas diagonales podemos contar aquí? Ya marqué tres. Esta sería cuatro y esta sería cinco diagonales. Entonces, polígono se forma con estos elementos que ya mencioné y solo voy a mencionar un dato más. Si proyectamos este segmento que está acá, lo proyectamos con como una semirrecta. Y después este otro que está acá y lo proyectamos también como una semirrecta, vamos a notar que se forman otros ángulos. Este que está acá y son ángulos externos. Y está acá. Y aquí hay otro que es opuesto a este otro. Entonces, observa, todos esos elementos se analizan muy bien en la geometría y es interesante cómo esto tiene grandes aplicaciones, por ejemplo, en arquitectura, etcétera. Pues no lo vamos a ver acá, pero sí es muy importante. Entonces, estos son los elementos de un polígono: lados, vértices, ángulos y diagonales. Ahora, veamos un poquito acerca de las clases de polígonos, ¿cierto? Los polígonos se dividen o se pueden clasificar según la forma que tengan o según la medida que tengan, la medida en sus lados y en sus ángulos. Primero tenemos los polígonos cóncavos y luego tenemos los polígonos convexos, que eso tiene que ver con la forma que van a tener. Entonces, la distinción es el hecho de que un polígono
cóncavo, uno de sus ángulos internos va a ser mayor que 180 grados. Cuando tenemos una figura con esas características, observamos el ángulo interno y si en el ángulo interno tiene uno mayor de 180 grados, entonces es un polígono cóncavo. No así el caso de los polígonos convexos. ¿Por qué? Porque si observamos sus ángulos internos, vamos a notar que simplemente ninguno de ellos es mayor a 180 grados. Por eso, entonces, es un polígono con una forma convexa. Luego tenemos la clasificación de los polígonos por su medida, la medida de sus lados y ángulos. Entonces, observa este que está acá. Su característica es que todos sus lados miden lo mismo, tienen la misma medida. Y, por supuesto, los ángulos, por consiguiente, los ángulos internos también van a tener la misma medida. Y este tipo de polígonos se llaman polígonos regulares. Y luego están los otros polígonos, los irregulares, como este que está acá, que no van a tener la misma medida en sus lados. Puede ser que tenga la misma medida en dos o en tres lados, pero en el otro no, etcétera. Por eso van a ser polígonos irregulares. Bien, esta clasificación es bastante sencilla, no necesitamos mencionar nada más. Ahora, recuérdate que los elementos de los polígonos son diagonales, o uno de los elementos de los polígonos son las diagonales, y esto, por supuesto, tiene, como te mencioné, importantes aplicaciones en la arquitectura, en la ingeniería, en otras áreas de la ciencia. Por eso es que se calcula, como con esta fórmula que ves acá, el número de diagonales que va a tener un polígono y también la suma de sus ángulos. Se van a calcular. ¿Cómo se calculan? Ese procedimiento es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa fórmula. Entonces, por ejemplo, para el número de diagonales, supongamos que tenemos un polígono, en este caso es de 1, 2, 5 lados. Entonces, ¿qué hacemos? Al aplicar la fórmula, número de diagonales va a ser igual a. Entonces, nota acá, escribimos 5 porque tenemos 5 lados, igual dentro del paréntesis, porque está la n, pues n significa el número de lados. Le restamos 3, siempre vamos a restar 3 y siempre vamos a dividir entre 2. O sea que el único número que cambia es este y ese va a depender del número de lados que va a tener el polígono. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al realizar esta resta, ¿cuánto nos da? Muy bien, resultado 2. Esto es una multiplicación, acuérdate. Esa multiplicación, ¿cuánto nos da? Efectivamente, 10 y al dividirlo entre 2, resultado 5. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que este polígono de 5 lados va a tener 5 diagonales. Y puede ser que alguien pregunte, profe, y entonces quiere decir que si tienes 6 lados va a tener 6 diagonales y si tienes 7 lados va a tener 7 diagonales. Respuesta, utiliza la fórmula y averígualo por ti mismo, por favor, y vas a darte cuenta. Lo que te puedo decir es que quizás sí, calcúlalo y lo vas a ver. De repente lo haces y me avisas mañana. Ahora, para calcular la suma de la medida de todos sus ángulos, pues se aplica esta fórmula. Entonces, otra vez, ¿qué hacemos? Esta S significa la suma de los ángulos del polígono. N es el número de lados que tiene el polígono. En este caso, tiene 5 lados porque estamos analizando este pentágono, ¿cierto? A eso le restamos 2 y luego lo multiplicamos por 180 grados. Entonces escribimos S igual, esto nos da 3, lo multiplicamos por 180 y eso nos da como resultado 540. Espero que sí. Por favor, calcúlalo y me avisas mañana si me he equivocado. Entonces, ahí está. Esa es, esa es la suma de las amplitudes de cada ángulo interno del pentágono. Lo que sí te puedo decir es que no importa qué medida va a tener este lado, la suma de los ángulos siempre va a ser esta para el pentágono. Te lo dejo ahí para investigación o para que lo compruebes
Y con eso, entonces ya sabemos cómo obtener cuántas diagonales va a tener un polígono regular, por supuesto, y cuál va a ser la suma de la medida de sus ángulos internos. Bueno, ahora tenemos que realizar actividades, entonces por favor anota ese número de página 215. En clase vas a realizar estas actividades, pero un momento, no en este instante, todavía falta que ampliemos un poquito el contenido, pero quédate con eso, en la página 215 de tu libro, en clase vas a elaborar esto y ahora pasemos al otro contenido que lo vimos con una de las secciones, trabajamos esto también, el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es bien sencillo. Acuérdate que aquí manejamos varias dimensiones. Si tomamos la medida de una línea, es una dimensión. La medida de dos líneas, dos dimensiones y así. La tercera línea para tres dimensiones no va aquí, sino que va acá para que entonces podamos hablar de volumen, por ejemplo. Ok, el perímetro es una medida lineal, es de una dimensión, es la medida de todos los lados que conforman una figura. Entonces te puedes dar cuenta en la primera figura que tengo acá abajo de color verde, no es una figura regular, pero todos sus lados sí tienen una medida. Observa. Entonces, si yo quiero obtener el perímetro de esta figura, pues simplemente voy sumando todos estos datos. Ahora, ¿qué medida tiene ese lado que está ahí? Te voy a dar en este momento un tip, una clave para poder resolver ese gran enigma, porque de repente entre las actividades va a aparecer algo así. Pues, ¿qué vas a hacer? Observa muy bien la figura. En este lado mide 5.5. Vamos a escribirlo acá arriba, 5.5. Y aquí de este lado solo mide 3. Entonces, ¿cuánto le falta de aquí para acá? Es lo que vamos a averiguar. Y simplemente elaboramos una resta. A la medida de este lado, le restamos la otra medida, que es 3. ¿Cuánto da? Correcto. Quiere decir que este lado de acá mide 2.5. Bien, puede ser que en alguna de las actividades aparezca algún ejercicio como este, donde tengas que trabajar un poquito, usar un poquito de sentido común y poder encontrar algún dato que haga falta. Eso es lo bonito de la geometría, que realmente con solo comparar tamaños, formas, etcétera, podemos hallar muchos datos. Muy bien, el otro polígono que está ahí, que es un triángulo, tampoco es regular, pero ahí están sus medidas, 17, 15 y 11. Sumas esos tres y vas a obtener la medida del perímetro, que acuérdate que es una medida lineal. Bien, entonces así se calcula el perímetro. No requiere mucha ciencia. Aquí en el libro vas a encontrar tres casos, tres formas distintas de cómo podemos nosotros calcular el perímetro. Una forma, que es la más sencilla y lo acabo de trabajar con los ejercicios, los ejemplos anteriores, es cuando solamente tenemos que hallar el contorno de un polígono con los datos que tenemos de las medidas de todos sus lados, como en ese caso. El otro caso es cuando tenemos el contorno de una figura compuesta, como en este caso. Observa que allí tenemos tres figuras. ¿Cuáles son? Dos figuras realmente, pero dos de ellas posicionadas de distinta forma. Tenemos dos rectángulos, que son estos dos que estoy marcando con una X, ¿cierto? Y un triángulo, correcto. Ahora observa que la medida de este primer rectángulo en sus lados, perdón, es 7 y 4. Acuérdate que un rectángulo, vamos a tomar este que tengo acá, un rectángulo tiene dos lados que miden lo mismo, miden igual, y los otros dos tienen otra medida, pero también entre ellos miden igual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo de este lado mide 7 este triángulo, pues de este lado también mide 7. Y este lado mide 4, por lo tanto, este también mide 4. Eso es importante por lo que notamos acá. Aquí no hay una medida, pero solo observamos este, pues, mide 4. Luego, bueno, aquí la figura pues ya nos da la medida de este que está acá. Se supone que el triángulo tendría que empezar acá. Y entonces tenemos que sumar todos estos
para obtener el perímetro. Entonces, así es como obtenemos el perímetro de una figura compuesta. Puede ser que en algún momento tengamos nosotros una figura en donde no nos den precisamente, es una figura compuesta, ¿cierto? Pero no nos dan exactamente qué es lo que hay. Pues nosotros tenemos que observar un poquito, por ejemplo, aquí descubrimos que si trazamos, proyectamos esa línea hacia abajo, obtenemos simplemente dos figuras y con eso ya podemos realizar cálculos. Pero es cuestión de observar y un poco de sentido común. El siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, nos dan el dato que hay un cuadrado que en sus lados mide 6, así nada más. Y además, con eso nos dicen después que hay un rectángulo que tiene en total 30 metros cuadrados en su área. ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo vamos a resolver ese ejercicio? Acuérdate, entonces, tenemos este cuadrado que en uno de sus lados o a sus cuatro lados, cada uno mide 6 y un rectángulo que tiene un perímetro de 30, es decir, la suma de todos estos da 30. Entonces vamos a escribirle un 30, perímetro igual 30. Listo. Este ejemplo está en tu libro. Lo puedes ver mientras yo voy desarrollando esto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Acuérdate que el perímetro del rectángulo es igual a el primer lado, le vamos a llamar lado A, pero lo vamos a multiplicar por 2 porque tenemos que estos dos miden lo mismo. Le vamos a llamar a este lado A y a este lado B. Listo. Y como es la suma, entonces escribimos más y luego 2 también. ¿Por qué? Porque tenemos dos veces el lado B. Entonces 2B. Luego, entonces comenzamos a trabajar. Como tiene la misma medida acá con el cuadrado, quiere decir que A vale 6, ¿cierto? Entonces vamos a escribir. Aquí ya trabajamos con lo que aprendimos sobre ecuaciones, ¿te acuerdas? Vamos a sustituir la variable A por el valor que tenemos, que es 6, ¿sí? Más 2B. Y luego, como sabemos que el perímetro vale 30, entonces vamos a escribir acá 30 igual 2 por 6, que es 12. Lo vamos a dejar de una vez. 12 más 2B. Listo. Hasta aquí todo bien. Solo déjame hacer algo por acá porque vamos a cerrar esto que está aquí y voy a continuar ese cálculo acá arriba. O sea que lo vamos a trasladar de aquí para acá. Entonces tenemos ahora la ecuación con una variable, ¿te acuerdas? 30. Bueno, pero podemos cambiarle la posición. ¿Qué sería 12 más 2B? Sí, esto de cambiar de posición, pues no es problema, está muy bien, se puede hacer, acuérdate. Ahora vamos a despejar B. ¿Qué hacemos? Entonces el número 12 pasa al otro lado de la igualdad con la operación inversa. Si allá tiene positivo, aquí va a tener negativo, operación inversa. ¿Y eso cuánto nos da? Esa resta nos da 18, ¿cierto? Y luego tenemos el 2 que está multiplicando a B, pasa elaborando o realizando la operación contraria. Si aquí está multiplicando, entonces en el otro lado pasa dividiendo, operación inversa. Y eso nos da como resultado que el lado B mide 9. Entonces ese dato lo escribimos, bueno, lado B mide 9. Si quisiéramos elaborar un resumen, que esto es lo ideal para este tipo de casos o este tipo de problemas, elaboramos un resumen en el caso del rectángulo, por supuesto. El perímetro es 30. Lado A, que es este que está acá, 6. ¿Y cuánto nos dio el lado B? Perfecto, nos dio 9. Lado B, 9. Acá está. Simplemente ese es el resumen. ¿Y qué tal si quisiéramos hallar el perímetro del cuadrado? Ya que sabemos que en sus lados tiene 6. ¿Cómo lo vamos a obtener ese perímetro?
Pues es bien sencillo, súper sencillo. ¿Por qué? Estoy diciendo que aquí mide 6. Cada lado 6, 6, 6 y puedes sumar 6 más 6 más 6, te va a dar 24, pero va a ser más fácil. El perímetro del cuadrado siempre es multiplicar 4 veces la medida del lado, por ejemplo, y con eso vamos a obtener siempre ese perímetro. Muy bien, ya vamos terminando, solo nos falta un dato más que vamos a introducir en este momento, que es el área de los polígonos. Insisto, acuérdate que aquí tenemos dos dimensiones, tenemos base y altura. En todos los casos, base y altura. Aquí base y altura, base acá, altura, dos dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Si para el perímetro la medida es lineal, por ejemplo, si estamos trabajando con metros, entonces tiene exponente 1, medida lineal. Pero para el caso del área, la medida no es lineal. ¿Por qué razón? Porque vas a multiplicar base, que serían en metros, digamos, centímetros, cualquier medida, por altura, que también es en metros, tienes que multiplicar metros por metros. Por ejemplo, insisto, puede ser centímetros por centímetros, pulgadas por pulgadas, etcétera. El área. ¿Eso qué quiere decir? La dimensional allí nos va a dar como resultado una con exponente 2, o sea, metros al cuadrado. Entonces, esto es importantísimo cuando vas a trabajar áreas, siempre va a ser una medida al cuadrado, siempre. Vamos a borrar. Ahora, aquí tengo las fórmulas que nos dan o nos dicen cómo vamos a encontrar el área de las distintas figuras de dos dimensiones. Tenemos entonces, por ejemplo, acá, en el caso del triángulo, esa fórmula que ves ahí, A igual B por H, es base por altura, dividido 2, es la fórmula para encontrar el área del triángulo. Luego, acá tenemos la fórmula para encontrar el área del cuadrado, que es L al cuadrado, es decir, la medida del lado al cuadrado. Después tenemos la fórmula para hallar el área del rectángulo. Después la fórmula para hallar el área del paralelogramo y así el resto de figuras. Pues esto es cuestión de que lo vayas observando, ¿no? Acá tenemos el área del trapecio, cómo se encuentra. Tenemos el área de un polígono regular. Esta fórmula es fundamental porque esa fórmula se aplica para, a partir del pentágono, cualquier figura geométrica que sea regular, cualquier polígono regular. Y finalmente tenemos el área de un polígono irregular. Entonces, miremos esto de manera rápida, porque la verdad es que aplicarlo pues nos llevaría mucho más tiempo, que es lo que ya no tenemos, pero tenemos que avanzar. Entonces, solo te voy a dar un par de ejemplos, nada más. Supongamos que en una actividad te piden encontrar el área del triángulo. ¿Qué es lo que vas a realizar? Pues es un proceso bien sencillo. Vamos a cerrar aquí y vamos a trabajar esto, el área del triángulo acá, acá. ¿Cómo vas a hallar el área del triángulo? Vas a necesitar primero la medida de su base y la medida de su altura. Solo con eso puedes resolver. Entonces escribes área igual la medida de su base, digamos que te dan como base 5. Escribes el 5 ahí. Y la medida de su altura, digamos que te dan la medida de su altura 2. No, usemos otro número, usamos 3. Sí. Y ya luego lo divides entre 2. Este, por supuesto, es una fórmula, siempre vamos a dividir entre 2. Eso nos da 15 dividido entre 2, 7.5. En este caso, el área del triángulo, pues, tendría este valor, 7.5. Entonces, lo que tienes que hacer para cada fórmula es simplemente observar qué datos tienes. Y luego, por ejemplo, en el caso del polígono regular, vamos a hacer algo rápido. Acá. Vamos a hacer algo rápido acá. Observa que la fórmula del polígono regular es área igual perímetro por apotema. Es esta letra A minúscula y esto dividido 2. ¿Qué quiere decir esto? Que para calcular el área de cualquier polígono necesitas tener la medida del perímetro y la medida del apotema.
El perímetro, pues ya sabes cómo se calcula y no hay problema. El apotema es una línea que parte del centro y se dirige hacia uno de los lados. Esa medida que hay de aquí para acá, es el apotema, así se llama. Entonces necesitas también esa medida. En resumen, todo va a ser así. Necesitas ciertas medidas para poder aplicar las fórmulas. Y para el caso de un polígono regular, lo que tienes que hacer es subdividir el polígono en las figuras que puedan aparecer allí para luego calcular las distintas áreas que va a tener. Luego se suman. Y eso es algo de lo que viene en el siguiente ejemplo y con eso vamos a ir cerrando esta clase. Aquí en este ejemplo se nos pide calcular el área de este terreno que ves acá del lado izquierdo. Lo voy a resaltar, pero si te das cuenta no es un polígono regular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La ventaja en este caso es que tenemos elaborado acá un rectángulo y para el rectángulo ese sí tenemos medidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Dentro de ese rectángulo aparece el terreno en la posición en que la ves ahí. Pero si te das cuenta, según esa posición va formando varios triángulos, que serían estos. Tres triángulos. Esto se parece a un tangram, ¿verdad? Pero bueno, tenemos ahí tres triángulos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Aquí es donde se aplica observación y también sentido común. La geometría te da mucho para eso, para observar y aplicar sentido común. ¿Por qué razón? Porque tenemos un rectángulo y dentro de él el área que tenemos que calcular, de la que tenemos que calcular su área. ¿Qué vamos a hacer? Pues esto está bien sencillo. Primero calculamos el área de esta figura, que es un rectángulo. El área del rectángulo es base por altura. Esa es la fórmula. Se multiplican esos dos y nos da este número que ves acá. Lo voy a dejar resaltado, pero con un color acá. Este es el área del rectángulo. Ahora tenemos tres triángulos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el área de cada uno de esos triángulos. Este sería el primer triángulo. Observa un dato ahí que es interesante y es importante. Solo déjame tomar otro color acá y listo. Tenemos aquí este triángulo que parte del punto C, este que ves aquí, el punto C, sigue al punto, perdón, vamos con el ABC, que sería, como es este, ¿cierto? ABC. Tenemos aquí el punto A, estoy moviendo esta línea, ahí está el punto A, va hacia el punto B, luego hacia el punto C, y del punto C, por supuesto, regresa al punto A porque es una figura cerrada. Listo. Allí tenemos ese triángulo que se llama ABC, que es este. Bien, entonces obtenemos base por altura. ¿Dónde está eso? Su base es esto que está acá, pero la medida que tenemos es esta, 10 más 4. Por eso tenemos aquí un 14. Ya lo viste. Después, su altura sería esta. Bueno, aquí está al revés. Yo le di vuelta al triángulo y entonces vi base por altura, sí. Pero bueno, entonces sabemos que este lado mide 13 y de aquí para acá mide 9. Lo que resta es 4, ¿cierto? Para que dé 13. Por eso, ups, aquí sí hay un problemita, porque tenemos aquí 7 por 14, pero no puede ser así, porque este lado de acá nos da 14 de acuerdo a esta medida, 10 más 4. Y luego de aquí para acá nos debe dar 4 más 9, si va a dar 13, que sería este dato. Déjame ver. Aquí hay otro, ¿ve? 6. Entonces es 16. Perdón, yo me equivoqué. Aquí sí es 7. Tenemos 13 de aquí para acá y 3 de aquí para acá, que estaba escondido. Son 16. A 16 le quitas 9, te da 7. Correcto. ¿No? Entonces está bien. 7 por 14 partido 2 nos da este dato de acá. Aplicamos la misma metodología para los otros tres triángulos que tenemos acá. Obtenemos cada área que está allí, sumamos estos tres y el resultado se lo restamos a esta cantidad. Y eso
nuevo resultado va a ser el área de este terreno. El ejemplo continúa y como digo, con eso vamos a ir terminando. Quiero que observes. Ups. Entonces simplemente voy a regresar acá y terminemos de realizar esta suma. Acá nos da 17 más 5, 22. Luego nos da 6 más 2, 8, ¿cierto? Entonces tomamos este de acá, le restamos los 82. ¿Y cuánto nos da eso? Aquí nos da 2 y acá nos da 14, ¿cierto? Entonces, el área de este terreno es 142 metros cuadrados. ¿Listo? Así es como se resolvería este ejemplo. Y luego, insisto, un poco de observación, que no te pase lo que me pasó a mí con ese 3 que no vi, este que está aquí. Un poco de observación, luego sentido común y es fácil resolver este tipo de ejemplos. Pasémonos ya a lo final. Y te voy a dejar esta hoja de actividades. Esta es para que la realices en casa, para que cuando estés ahí sentado o sentada en tu casa, te recuerdes de esta actividad y me recuerdes a mí que te dejo esto para que sigas aprendiendo y te vuelvas una mejor persona. Eso es todo por el momento. Nos vemos mañana. Ha sido un gusto.